resulta que, perdón, que es propietaria de la casa y me la tiene que entregar. Y resulta que no me la entrega porque no es propietaria. Pues esa obligación positiva se vio interrumpida. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere ese tipo de dolo. El dolo positivo tiene que ver exactamente con lo que es las obligaciones positivas. Es cuando me engañan para que yo no pueda hacer algo, el micrófono. llegar a algo. Buenas noches, compañeros, su micrófono. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de esta noche, tratando de aprovechar al máximo el tiempo y continuar con el contenido del programa. Previo a incursionar directamente al tema, pues dos informaciones. Una, como tarea, como parte de la actividad del estudiante, pues tienen que investigar el tema denominado sistemas procesales. Decía que como recuerden ustedes que la relación enseñanza-aprendizaje no implica solo actividad del docente, sino también el discente tiene, digamos, una activa participación en el desarrollo del curso. Y como primera actividad o primera tarea, por favor, investigar el tema sistemas procesales. Concretamente, los sistemas procesales pues son los principios, digamos, que rigen el procedimiento de un Estado. ¿Ya? Entonces, el programa contempla el punto de sistemas procesales. Concretamente, los sistemas procesales, doctrinariamente hablando, están clasificados en tres: el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema mixto. Esos tres sistemas tienen que investigar. ¿Y qué es lo que se pretende investigar? Primero, pues una breve, sucinta historia u origen de cada uno de ellos, una definición de cada uno de los sistemas, sus características, sus diferencias y cuál es el sistema que adopta el Código Procesal Penal vigente. Es un tema que tienen que investigar, que va a ser evaluado en el primer examen parcial. La investigación no tiene valor, es decir, no tiene ponderación, no tiene una, digamos, no se le asigna ningún punteo, sino es parte de la actividad académica que el estudiante debe desarrollar. Entonces, y la otra información es que no sé si ya se les envió el primer laboratorio que vamos a, digamos que ustedes tienen que analizar, tienen que, ahí sí que resolver. Y el día martes, que es el próximo día de clases, pues vamos a aclarar las dudas y hacer los comentarios o escuchar las opiniones y las respuestas que ustedes hayan plasmado al desarrollar el ejercicio. Así es que, por favor, la idea es que ustedes lo analicen, lo discutan y lo resuelvan, ¿ya? Entonces, por favor, resuelvan, ¿no? La idea es que ustedes lo resuelvan y que en el día martes pues solo vamos a aclarar dudas que existan en relación a cada uno de los casos. ¿Estamos, compañeros? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Bien, licenciado, entonces, disculpe, solo dijo el inquisitivo, acusatorio, ¿y cuál fue el tercero? Disculpe. mixto, el mixto. Gracias, Ajá. licenciado, muy amable. Digamos, reiterando, el tema a investigar es los sistemas procesales. Básicamente son tres:
el inquisitivo, el acusatorio y el mixto. ¿Qué van a investigar de cada uno de ellos? Pues decía una sucinta, breve o resumida historia de cada uno de ellos, una definición de cada sistema, las características de cada uno, las diferencias existentes, sobre todo eso es importante, la diferencia entre cada uno de los sistemas, porque ustedes van a establecer ahí, digamos, más que todo la diferencia entre el inquisitivo y el acusatorio. ¿Y cuál de los tres sistemas adopta el Código Procesal Penal vigente? ¿Estamos? Y decía que este tema no tiene valor, o sea, no se asigna ningún punteo. Y va a ser objeto de evaluación del primer examen parcial. Bien. Sí, no importa si es a mano o en computadora, ahí como ustedes prefieran. O sea, digamos, ahí hay libertad de que la investigación ustedes la realicen como estimen pertinente. Bien, entonces iniciamos ya de lleno con el tema de esta noche. Y el tema pues ya aparece en la presentación y es la acción penal. Y como fundamento de esta institución jurídico-procesal la encontramos en el artículo 251 de la Constitución y a partir del artículo 24 al 24 cuáter del Código Procesal Penal. La acción, desde el punto de vista jurídico o desde el ámbito del derecho, puede analizarse desde dos puntos de vista. En primer término, desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista general, ¿ya? Y también desde un punto específico, en este caso concreto, desde el punto de vista del derecho procesal penal, que es lo que nos interesa. Sin embargo, es importante tener una noción sustantiva, una noción elemental de lo que es la acción dentro del ámbito del derecho. No obstante que este tema ustedes ya lo conocen, ya lo dominan, porque fue materia de estudio en derecho procesal o en teoría del proceso. Y también, pues imagino yo que en introducción al derecho y en otros cursos. Sin embargo, eso no implica de que traiga a colación o como una forma de realimentar los conocimientos que ya se tienen, referirse nuevamente a la acción desde el punto de vista amplio. En ese sentido, la acción, digamos, toda acción implica digamos, la ejecución, la realización de algo, en términos muy generales. Pero aplicado al campo del derecho, ¿qué será la acción, Lorena? La acción es lo que ejerce el sujeto sobre la cosa o la situación, licenciado. Lorena dice que la acción es lo que realiza la persona sobre un objeto. ¿Qué piensa Dani, Franco? ¿Anduriña? Sí, licenciado. ¿Qué es la acción para usted desde el punto de vista jurídico? Pues yo considero que la acción es como toda la reacción respecto a algún proceso o al momento en el que usted realiza, pues como le decía, ¿verdad? Un proceso y se genera una acción. Uh-huh. Y que el proceso genera una acción. ¿Sí? Fernando Valdés, diga. Fernanda, perdón. Sí, Fernanda, ¿quería opinar?
Edward Calderón. Así es, Lick. Yo creo que la acción es el proceso por el cual se inicia, perdón, es la clave para iniciar el proceso jurídico, tanto como una denuncia, una demanda. Entonces es clave para el proceso jurídico, la acción penal. Eso es lo que yo creo. Ajá. Muy bien. Bien, efectivamente, pues sí existe digamos, elementos sustanciales. Gisela dice que la acción penal es la obligación que tiene el Ministerio Público de activar a los órganos jurisdiccionales. Luis Sainz dice que la acción, bueno, lastimosamente ya no dio tiempo de leer lo que él había señalado. Sí, obviamente existen. Axel dice que la acción penal es una facultad que tiene cualquier persona de acudir a un órgano, pero ¿a un órgano qué? Digamos, no es cualquier órgano, sino hay que especificar. Lili Fuentes dice que es derecho, órgano jurisdiccional, la acción, derecho de pedir. Muy bien. Bien, con esos conceptos o elementos aportados por ustedes, pues podemos, digamos, prácticamente exponer la acción desde un punto de vista general. Desde el punto de vista amplio o general, aplicado a todo ámbito del derecho, la acción se dice que es el derecho que tiene una persona jurídica individual o colectiva. Ya prácticamente aquí, tanto la doctrina como la ley le están atribuyendo, le están asignando a una persona jurídica individual o colectiva ese derecho. Como decían los compañeros, ese derecho implica acudir a un órgano jurisdiccional para hacer valer una pretensión. ¿Ya? En el derecho penal, aplicado esto en el ámbito penal, pues bueno, cuando ya veamos prácticamente la acción desde el punto de vista del derecho penal o procesal penal, pues vamos a establecer concretamente que se refiere específicamente a ese campo. Y por supuesto, la acción no solo es atribuible, no solo es asignada a una persona jurídica individual o el ser humano, porque no solo el ser humano puede ser víctima de un hecho delictivo, también pueden ser víctimas de un hecho delictivo las personas jurídicas colectivas, las personas jurídicas abstractas, ¿ya? Incorporales. Por ejemplo, una asociación, una sociedad, digamos una cooperativa, etcétera, que son personas jurídicas colectivas que pueden ser víctimas de un hecho delictivo. Por eso es que se incluye tanto a la persona jurídica individual, al ser humano, como a las personas colectivas o incorporales, inmorales, etcétera, como se les puede conocer también. Y estas personas colectivas, pues entiéndase como tales las asociaciones, las fundaciones, las sociedades, las cooperativas, la municipalidad, por ejemplo, el propio Estado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ese derecho es precisamente acudir, dice, ante los órganos jurisdiccionales competentes para que se declare la satisfacción de una pretensión. Siempre que una persona jurídica, individual o colectiva, acude a un órgano jurisdiccional, pues obviamente lo que pretende, lo que busca es que el derecho vulnerado, el derecho conculcado sea protegido, sea tutelado por el Estado a través de las instituciones creadas para ese efecto. Nadie va a acudir a un órgano jurisdiccional, digamos, sin tener ningún derecho que hacer valer o sin que digamos, se reconozca la vulneración de ese derecho. Y también, por otro lado, se dice que la acción, desde un punto de vista también amplio, se dice que es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer y defender su derecho vulnerado. ¿Ya? Entonces, siempre que la persona que ejecuta esa acción
la persona que pone en movimiento, como decían ustedes, a los órganos jurisdiccionales, pues lo que pretende es hacer efectivo, digamos, el reconocimiento del derecho que le fue vulnerado. Entonces, digamos, esa es básicamente una concepción muy amplia de lo que es la acción desde el punto de vista jurídico. O sea, estamos enfocándonos, digamos, o haciendo referencia a la acción dentro del ámbito del derecho, dentro del ámbito de la ley. Porque acción desde un punto de vista que no sea el jurídico, obviamente, pues por acción se podría entender toda actividad humana tendiente a la realización de determinado fin o propósito. Pero nos interesa conocer la acción desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico. Digamos, esas dos definiciones que aparecen en la presentación, les decía que es desde un punto de vista general. Pero nos interesa ver la acción desde el punto del derecho penal, o desde la perspectiva del derecho penal o procesal penal. Entonces, desde el punto de vista de la materia objeto de estudio, el derecho de, digamos, la acción dice derecho de peticionar ante la autoridad competente la aplicación de la ley penal en virtud de la comisión de un delito o falta. Nadie va a acudir a un órgano jurisdiccional o al Ministerio Público o a la Policía Nacional a presentar una denuncia si no ha sido víctima de ella, pues, aunque de conformidad con la ley, si vemos el artículo 297 del Código Procesal Penal, dice que cualquier persona está obligada a denunciar la comisión de un hecho delictivo, sea o no sea víctima, ¿ya? Entonces, digamos, y sobre todo si la persona afectada, la agraviada u ofendida, estima que el derecho conculcado no puede quedar impune, no puede dejarse de investigar al sindicado y en su momento sancionarlo, pues acude ante la policía o el Ministerio Público o ante un juez a presentar la denuncia con el objeto de que se investigue y en su momento se procese al sindicado. ¿Ya? Entonces, por eso se afirma que es el derecho de peticionar, es decir, la facultad que le garantiza el artículo 28 de la Constitución de la República a toda persona de formular una petición. Y dice, y obviamente ya en el campo penal, el procesal penal, pues la acción lo que busca es que la ley penal se ponga en movimiento, que esa ley penal cobre vida, y en un momento dado, pues se aplique al caso concreto. Y, por supuesto, siempre y cuando concurra la comisión de un delito o de una falta. Y la otra definición dice, es la actividad procesal que realiza todo sujeto de derecho encaminada a la aplicación de la ley penal a un caso concreto. Y es que la acción es una actividad, es decir, en este caso, la víctima de un hecho delictivo, al acudir a la institución correspondiente a promover la denuncia, pues está realizando una actividad. Y esa actividad, obviamente, es poner en movimiento la ley, tanto penal sustantiva como penal adjetiva. Y, por supuesto, porque esta persona ha sido víctima de un hecho delictivo y lo que busca, lo que pretende es que se aplique la ley penal al caso concreto. En este caso, valga la redundancia, al caso que le afecta o que le haya provocado un agravio o la lesión de sus intereses y derechos. Entonces, hemos ya claramente dejamos establecido qué es lo que debe entenderse por la acción penal. ¿Alguna duda? Todo bien, Nick.
Gracias. Todo bien, licenciado, muchas gracias. Bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica entonces de la acción penal? De acuerdo al artículo 24 bis y 297 del Código Procesal Penal, dice que es de naturaleza pública. O sea, la acción penal es de naturaleza pública. ¿Y por qué se le asigna esa característica? Dice, porque pertenece a la sociedad, ejerciéndola cualquier ciudadano, el agraviado o el Ministerio Público en nombre de la sociedad. Veamos rápidamente el artículo 24. Que alguien, por favor, le dé lectura. Procesal penal. Artículo 24. Acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, en representación de la sociedad, todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Sí, muy bien. Y rápidamente veamos el 297 del Código Procesal Penal. (297) Denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente, se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Muchas gracias, Silvia. Pues bien, como ustedes pueden apreciar de los dos artículos leídos, se dice que la acción penal es de naturaleza, digamos, su naturaleza jurídica es de acción pública. ¿Y por qué es de acción pública? Bueno, hay una intervención del Estado a través de las instituciones creadas para ese fin. En el caso, digamos, el Ministerio Público, que de acuerdo al artículo 24 bis y el artículo 251 del Código de la Constitución, pues es la institución responsable de la persecución penal en delitos de acción pública. Es decir, es la institución que realiza la investigación de los hechos delictivos clasificados de acción pública. Y cuando se dice que también es de naturaleza jurídica, es pública y que pertenece a la sociedad también, en el artículo 297 dice, cualquier persona está obligada a presentar una denuncia si le consta la comisión de ese hecho delictivo. Cuando la ley en el artículo 297 dice cualquier persona y dice deberá, entonces cualquier ciudadano que presencie la comisión de un hecho delictivo debe denunciar, porque es una obligación que le impone el artículo 297. No se necesita que sea víctima, que sea agraviado, que sea ofendido. Imaginémonos que alguien de nosotros vaya por la 18 calle y Quinta Avenida en la zona 1 y vemos que otra persona con un arma de fuego dispara contra la humanidad de la otra y como consecuencia de ello muere. Ahí estamos nosotros presenciando la comisión de un delito, un homicidio, posiblemente. ¿Ya? Y entonces podemos ir a denunciar a la policía, al Ministerio Público o a un juez ese delito. Entonces, ahí vemos que, por eso es que la naturaleza jurídica de la acción penal es de naturaleza pública, porque no solo interviene el Estado, sino también la sociedad, a través de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, tiene la obligación de denunciar. Y si no denuncia, ¿qué pasa? Omisión de denuncia, exacto, como dice Gerardo Sánchez, ahí si no se denuncia hay una omisión de denuncia de conformidad al artículo 457 del Código Penal. Pues bien, entonces cuando veamos todo lo
relativo a la denuncia, pues vamos a analizar lo pertinente al respecto. Fredín Alejandro, diga. Freddy Alejandro había levantado la mano. Bueno, se arrepintió. Entonces, estamos claros que la naturaleza jurídica de la es de naturaleza pública. Entonces, continuamos con el desarrollo del tema. ¿Qué características tiene la acción penal? La primera de ellas se relaciona con la naturaleza jurídica, que es una característica que la acción penal es pública. ¿Por qué? Porque se ejerce ante un órgano del Estado que cumple una función pública, ¿ya? Al momento de promover una denuncia, una querella, se hace ante la autoridad que establece el Código Procesal Penal. Y esa autoridad es creada por el Estado. Y esa institución cumple una función pública. En el caso del Ministerio Público, pues aparte de otros fines que tiene, está la persecución penal de los delitos de acción pública. Velar por el estricto cumplimiento de la ley, etcétera, etcétera. Entonces es pública porque, digamos, una persona que es víctima de un hecho delictivo acude a la Policía Nacional a promover su denuncia o al Ministerio Público o ante un juez, y ahí prácticamente lo está haciendo ante una institución pública que ha sido creada constitucionalmente para ese propósito. Y también dice porque su ejercicio la realiza el Estado, sobre todo en delitos de acción pública, por medio de los órganos creados legalmente para ese efecto. Con esos dos elementos podemos nosotros señalar y fundamentar por qué es que la acción penal tiene como característica de ser pública. Es indivisible, es una sola, o sea, no puede fraccionarse, no puede dividirse esa acción. Dice, su aplicación comprende a todos los que participan en la comisión del delito. O sea, imaginémonos que en un hecho delictivo, digamos, pensemos en un secuestro, un delito de plagio y secuestro regulado en el artículo 201 del Código Penal. En un delito de secuestro existen generalmente la comisión de ese hecho delictivo es por estructuras organizadas. ¿Por qué? Porque dentro de esa organización delictiva, cada uno de sus integrantes cumple una función. Por ejemplo, hay miembros de esa organización delictiva o criminal que se dedican a investigar a la víctima. Todos sus movimientos, dónde trabaja, dónde vive, a qué hora sale de su casa, a qué hora regresa, etcétera, etcétera. Hay otros que, digamos, al momento de secuestrar, participan en el secuestro. Por un lado, la persona que maneja el vehículo donde secuestran a la persona, los que lo retienen y lo introducen en forma violenta al vehículo para llevárselo. Hay otros que realizan la negociación con los parientes o con las personas de la víctima. Hay otros que cuidan al secuestrado, hay otros que los alimentan, etcétera, etcétera. O sea, cada quien tiene una función, por supuesto, una función punible. Sin embargo, no obstante que ahí hay participación de varias personas y que cada persona tiene una función determinada, la acción penal es una. No puede decirse que a los que secuestraron una acción, a los que hicieron la negociación una acción, no, la acción es única para todos, independientemente de la actividad punible que hayan desarrollado en la ejecución de ese hecho delictivo. Es irrevocable, no se puede revocar, ¿ya? Digamos, una persona
digamos, en este caso la víctima promueve la denuncia o una querella, ¿ya? El órgano, en este caso el Ministerio Público, sobre todo si es un delito de acción pública, tiene la obligación de investigarlo. Aun y cuando el denunciante ya no participe o ya no le dé seguimiento a su denuncia por X motivo, pero si es un delito de acción pública, el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de investigar. Ya, el Ministerio Público no puede decir, bueno, como el denunciante ya no quiere seguir, pues yo tampoco continúo la investigación, no, no que, digamos, como dice la ley, no se puede revocar una vez iniciada la acción penal, ¿ya? El órgano actor no tiene que desistir, ¿ya? Salvo en aquellos delitos en donde, digamos, se lleguen a acuerdos o las partes convengan, como el ejemplo que poníamos en delitos menos graves, una amenaza, una coacción, una lesión culposa, en donde las partes pueden negociar legalmente, pues obviamente si desisten de ya no continuar con el proceso, pues en esos casos, pues obviamente sí, porque la ley lo permite. Porque son circunstancias especiales en las cuales las partes involucradas en el proceso pueden legalmente, digamos, solventar esa situación de manera amigable, de manera voluntaria, de manera legal. Por otro lado, también se dice que la acción penal tiene como característica que es oficial, porque el órgano oficial encargado de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública es el Ministerio Público. En cuanto a la investigación y en cuanto al juzgamiento o procesamiento del imputado, pues es a través de órganos jurisdiccionales, que también son oficiales, son creados por el Estado. Entonces, por eso la acción penal tiene como característica la de que es oficial. Es única, dice, porque no puede existir pluralidad o concurso de acciones y tiene relación con la característica de indivisible. Porque la acción penal, como les decía, es única, aun y cuando en la ejecución del delito participen distintas personas con diferentes funciones. Entonces, la acción penal es única. No puede decirse que para un imputado es una acción, para otro imputado es otra acción, etcétera, etcétera. Es intrascendente porque no va más allá de la persona del imputado. Es decir, que la acción penal se dirige única y exclusivamente contra el transgresor del tipo penal. ¿Ya? Contra el imputado únicamente. Contra el insindicado. La acción penal no puede deducirse contra los parientes del imputado, porque salvo que hayan tenido participación o intervención en la comisión del hecho delictivo. De lo contrario, no. Por eso es intrascendente, porque no puede ir más allá de la persona del sindicado. Por eso se dice que la acción penal es como el testamento, es personalísima. No puede la acción penal dirigirse o entablarse contra una persona que no haya tenido ninguna participación o intervención en el hecho delictivo. Y también es intransferible, porque su ejercicio está conferida a determinada persona u órganos en forma exclusiva, ¿ya? Por ejemplo, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, al 24 y al 24 bis del Código Procesal Penal, en los delitos de acción pública, el Ministerio Público es el único que puede investigar esos hechos delictivos. Y el Ministerio Público no puede delegar esa función en la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo. O no puede delegar esa función en el Procurador de los Derechos Humanos, sino que es una función que el Estado, a través de la Constitución, en el artículo 251, creó el Ministerio Público precisamente para investigar delitos de acción pública. Entonces, el Ministerio Público no puede delegar esa investigación, e incluso ni a un órgano jurisdiccional, a un juez o a un tribunal.
¿Ya? Y la única excepción que se da es en los delitos de acción privada. En los delitos de acción privada, que vamos a ver más adelantito, el que interviene directamente como protagonista de esa acción es el agraviado o su representante legal. En los delitos de acción privada, el Ministerio Público no tiene intervención, salvo que el tribunal de sentencia que está conociendo ese delito de acción privada requiera que el Ministerio Público apoye en determinadas actuaciones. Pero la regla general es que en los delitos de acción privada, el que realiza la investigación es el agraviado, la víctima o su representante legal. Entonces, así es como, digamos, podríamos, aquí le vamos a agregar al representante legal a esta característica de intransferible. ¿Dudas, compañeros? No, de momento no. Muy bien. Entonces veamos la clasificación de la acción penal. El artículo 24. Alguien que le dé lectura al artículo 24 del Código Procesal Penal. Artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. 1. Acción pública. 2. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. 3. Acción privada. Muchas gracias. El Código Procesal Penal concretamente señala 3 tipos o clases de acción penal. La acción penal pública, la acción penal dependiente de instancia particular y la acción privada. Esas son las 3 únicas acciones penales que el Código reconoce. Entonces, siguiendo con el tema, dice la acción penal pública. Alguien que le dé lectura al artículo 251 de la Constitución. El Ministerio Público es institución. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomos, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por la ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, dejémoslo hasta ahí. Lo importante, bueno, todo por supuesto el artículo, ¿va? Pero en el primer párrafo encontramos esa función, que es, digamos, la persecución penal. Y aparte, pues, velar por el estricto cumplimiento de la ley. Entonces, en los delitos de acción pública, el titular de la investigación es el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 251. Y el 24 bis, a la que ya le dio lectura a una compañera, y veamos el 116 del Código Procesal Penal. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en manera de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos
que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público, se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. El estimado procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios del fiscal del proceso. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí podemos determinar que en delitos de acción pública, el Ministerio Público es quien es el protagonista, es el titular de la investigación. Y dice, ¿por qué son delitos de acción penal pública? Dice, cuando la ejerce... Mi teléfono ahí de María Luisa, por favor. María, por favor. Bien, decía que es, digamos, de acción pública cuando la ejerce un órgano del Estado, legalmente preestablecido para ese efecto, en delitos de acción pública. Ya señalamos del artículo 251 y los que aparecen consignados en la presentación. Luego tenemos la acción penal pública dependiente de instancia particular, artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Más que todo aquí en este tipo de acción dice, su ejercicio requiere previamente el impulso o promoción por parte de la persona agraviada, su representante legal o guardador, ¿ya? Esto significa que para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación de un delito que no sea de acción pública propiamente dicho, requiere previamente que el agraviado o la víctima presente la denuncia o su representante legal lo haga, ¿ya? Veamos el artículo 24 ter, por favor. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público los delitos siguientes. 1. Lesiones leves o culposas y contagio venéreo. 2. Derogado. 3. Amenazas, allanamiento de morada. 4. Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. 5. Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública. 6. Estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 7. Apropiación y retención indebida. 8. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linderos. 10. Usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público en ejercicio o con ocasión de su cargo. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza su representación legal o por su guardador. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador,
o cuando el delito fuere cometido por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto al caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad o la autorización de la conversión de la acción pública en privada. En casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. Para los casos en que se requiere la autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como se establece en este código para el trámite del antejuicio. Muchas gracias. Bien, entonces, digamos, el Código Procesal Penal en el artículo 24 ter claramente establece qué delitos o en qué delitos el Ministerio Público no puede iniciar la investigación de oficio o por sí mismo sin que exista previamente la denuncia o la querella correspondiente. Por eso es acción penal dependiente de instancia particular. Esto implica que la acción penal es pública, pero para que el Ministerio Público pueda proceder a la investigación, necesariamente tiene que existir con antelación esa denuncia o esa querella. De lo contrario, el Ministerio Público no puede actuar de oficio, no puede investigar sin que exista esa denuncia o esa querella. Por eso decía, la ley habla de dependiente de instancia particular y claramente señala en qué delitos es necesario que, previo a la investigación que haga el Ministerio Público, debe mediar o existir la denuncia o querella de la víctima agraviada u ofendida. Luego encontramos digamos, en la acción dependiente de instancia particular, hay casos en los que se requiere, en los que, digamos, no se requiere la instancia particular. Digamos, en literal A, en los numerales 4, 5 y 6, encontramos ahí una excepción a que exista previamente la denuncia o la querella de lo agraviado o ofendido. Y B, cuando un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo cometa cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 24 ter. Ya, cualquiera de los delitos que señala el artículo 24 ter, si el mismo es cometido por un funcionario público o empleado en el ejercicio de su cargo, ahí entonces no es necesaria la instancia particular, sino que ahí el Ministerio Público puede accionar de oficio. Luego en el inciso C o literal C dice cuando el delito se cometa contra menor de edad, que no tenga padres, tutor o guardador, o contra algún incapaz que no tenga tutor ni guardador. También es una excepción a que el Ministerio Público puede proceder de oficio sin que previamente se dé la denuncia o la querella, pero solamente en estos casos. Y D, cuando el delito lo comete por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. Es decir, que el hecho delictivo es atribuible o es imputado a un pariente de la víctima dentro de los grados de ley. En esos casos también el Ministerio Público puede proceder sin que se dé previamente la denuncia. Continuando con ello, pues en el artículo, veamos ahora la acción penal privada. Veamos el artículo 24 quater y luego nos vamos al 474 del Código Procesal Penal. El delito de acción privada, como claramente lo señalamos en la presentación, dice cuando la acción penal la ejerce el agraviado o su representante legal en delitos de acción privada. Es decir, que en los delitos de acción privada que están clasificados en el artículo que se señala, ahí no interviene el Ministerio Público, ni en la investigación, sino allí el propio agraviado o la víctima es quien desarrolla o impulsa esa investigación.
Veamos lo que establece el artículo 24 quater. Artículo 24 quater. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes. 1. Los relativos al honor. 2. Daños. 3. Los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. A, B, C, D, E y F derogados. 4. Violación y revelación de secretos. 5. Estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores, se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala en el párrafo 3º del artículo anterior. Muchas gracias. Bien, digamos, algo que digamos que vale la pena mencionar en estos casos de delito de acción privada es que existe un procedimiento especial. Digamos, en delitos de acción privada es, digamos, la persecución penal es distinta a los delitos de acción pública. Y existe un procedimiento específico a través del cual se ventila o se tramita o digamos, o dilucida un delito de acción privada. Y pues también en cuanto al órgano jurisdiccional que conoce los delitos de acción privada, es, digamos, un tribunal de sentencia. O sea, el desarrollo del proceso en este caso es distinto al proceso normal o al proceso común. Y cuando veamos los procedimientos específicos, vamos a desarrollar con más amplitud este tema. Sin embargo, para relacionar el artículo 24 quater con el 474, veamos que lo que establece inicialmente el artículo 474. Querella, quien pretenda perseguir por un delito de acción privada siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Se agregará para cada querellado una copia del escrito y del poder. Muchas gracias. Pues en un momentito vamos a ver, digamos, algunas diferencias entre la acción privada y la acción pública. Entonces, aquí prácticamente ya que quede bien establecido o determinado qué delitos, el Código Procesal Penal, qué delitos contempla como de acción privada. Y por supuesto decíamos que en estos tipos delictivos el Ministerio Público no tiene ninguna intervención en términos generales, pero hay una excepción, que el artículo 474 señala de que si en caso el Tribunal de Sentencia necesita realizar una investigación para aclarar algunas circunstancias del hecho delictivo, puede pedir el apoyo del Ministerio Público. Solo en esos casos. De lo contrario, el Ministerio Público no tendría, digamos, intervención en los delitos de acción privada. A diferencia de lo que son los delitos de acción pública, en donde ahí el protagonista principal es el Ministerio Público. Entonces, eso, digamos, es respecto a el artículo 476 es el que habla de que el Ministerio Público puede intervenir en delitos de acción privada siempre y cuando el Tribunal de Sentencia le solicite apoyo para una investigación o para las circunstancias que el Tribunal de Sentencia estime pertinentes. Bien. Entonces, en este caso, pues prácticamente estamos ahí. Ya dejamos bien claro que el Código Procesal Penal establece 3 tipos de acciones penales: la acción penal pública, la acción penal pública dependiente de instancia particular
o autorización estatal, y finalmente la acción penal privada. ¿Qué diferencias hay entre la acción penal pública y la privada? Pues básicamente encontramos que, en primer lugar, la acción penal pública opera en delitos de acción pública, ¿ya? Y la ejerce cualquier ciudadano o el Ministerio Público en representación de la sociedad, ¿ya? Puede decir también, digamos, eso es la primera diferencia. Otra diferencia es que puede ejercerse mediante denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio, ¿ya? Esa es otra diferencia. Y la tercera es que conoce un juez de primera instancia penal, que es el contralor de la investigación. En tanto que la acción penal privada opera en delitos de acción privada. La ejerce únicamente el agraviado o su representante legal. Se ejerce únicamente mediante querella. El delito de acción privada, solo por querella se puede promover esa acción. En cambio, en la denuncia puedes pedir querella, denuncia, conocimiento de oficio, certificación de lo conducente, etc. Y conoce un tribunal de sentencia. Estas son las diferencias básicas entre delito de acción pública y delitos de acción privada. ¿Está claro? No, licenciado, pero ¿me podría repetir las diferencias? ¿Cómo? ¿Podría explicar una de las diferencias entre acción pública y privada? O sea, les decía que las diferencias entre la acción penal pública y la privada es la que aparece ahí en la presentación. No sé cuál sería la duda. Es que no me quedó muy clara, porque usted dijo que había tres, la tercera es la dependiente, ¿no? Sí, licenciado, parte de la pública y la privada, ahí me equivoqué un poquito. Sí, por eso le decía que, digamos, el Código Procesal Penal clasifica la acción penal en tres: la acción penal pública, la acción penal pública dependiente de instancia particular o de autorización estatal, y la acción privada, de acción penal privada. Y básicamente, digamos, si queremos, aquí estamos estableciendo la diferencia entre acción penal pública y privada. Pero, digamos, si usted quiere, digamos, una diferencia entre la acción penal pública dependiente de instancia particular y la acción penal pública propiamente dicha, pues podemos decir que en la acción penal pública propiamente dicha, digamos, el Ministerio Público inicia la investigación de oficio, por iniciativa propia, ya en los delitos de acción pública, en tanto que en la acción penal pública dependiente de instancia particular, para que el Ministerio Público pueda investigar, es necesario que previamente exista la denuncia o la querella por parte de la víctima, agraviado o su representante legal. Y por supuesto, otra diferencia es la clasificación de los delitos. Ya, digamos, en la acción penal pública se incluyen todos los tipos penales que no están clasificados en la acción pública dependiente de instancia particular. Entonces, por eso el código es muy específico, muy concreto en señalar en qué delitos es necesario previamente la denuncia o la querella para que el Ministerio Público, como titular de la investigación, pueda iniciar la misma. Y todos aquellos delitos que no están regulados ni en la acción privada ni en la acción pública en instancia particular son de acción pública. ¿Ya? No sé si queda claro. Para servirle. Para servirle. Bien, entonces, continuando con el tema, pues también corresponde ahora analizar lo relativo al objeto de la acción penal. ¿Cuál es el objeto de la acción penal? Pues
Primero, determinar la verdad real. Es decir, cuando hablamos de determinar la realidad, la verdad real, histórica y material de cómo se produjo el hecho delictivo. Es decir, que a través de la denuncia, que digamos la persona presenta o promueve la denuncia, pues ahí está ejerciendo su acción penal. ¿Y qué objeto tiene esa acción penal? Pues definitivamente que a través de la investigación se cumpla con los fines del proceso establecidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Dice, determinar la verdad real, histórica y material de cómo se produjo el hecho delictivo. Es decir, todas las circunstancias que rodean o concurran en la comisión de ese hecho delictivo. Decíamos básicamente tiempo, modo, lugar y demás circunstancias. Digamos, a través de la investigación se va a establecer o se va a determinar esta circunstancia. Digamos, ¿qué motivó al sindicado a cometer el hecho delictivo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Muchas situaciones hay que considerar en esta, digamos, cuando se procede a investigar un hecho delictivo. Por eso es que cuando se inicia una investigación, el ente investigador se formula varias hipótesis, no solo una. Por ejemplo, pensemos en un delito de homicidio o asesinato de una fémina, o en este caso un femicidio. Hablemos de un femicidio, que le dan muerte a una dama por X circunstancia. Bueno, una o varias hipótesis podría ser, si la comisión del delito fue pasional, fue venganza, digamos, fue por alguna situación económica, por celos, etcétera, etcétera. O sea, hay varias hipótesis que, digamos, al iniciar la investigación, se formulan y que se van descartando en la medida en que va avanzando la investigación y se va determinando realmente cuál de todas esas hipótesis es la que más se acerca a la realidad histórica y material de cómo se produjo el hecho delictivo. Entonces, el objeto precisamente de la acción penal es cumplir con los fines del proceso penal. Luego tenemos también la extinción de la persecución penal. Si alguien, por favor, le da lectura al artículo 32 del Código Procesal Penal. Artículo 32. Motivos. La persecución penal se extingue. Número 1, por muerte del imputado. Número 2, por amnistía. Número 3, por prescripción. Número 4, por el pago del máximo previsto para la pena de multa. Si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad, en caso de delitos sancionados solo en esa clase de pena. Número 5, por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada cuando se suspenda la persecución penal. Número 6, por la revocación de la instancia particular en los casos de delitos privados que dependan de ella. Número 7, por la renuncia o por el abandono de la querella respecto a los delitos privados e instancia de parte. Número 8, por la muerte del agraviado en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Muchas gracias, Mariela. Pues en efecto, también la persecución penal se extingue, ya la persecución penal no es para toda la vida. Y el Código Procesal Penal, pues claramente establece, en este caso, 8 supuestos o circunstancias por las cuales la persecución penal deja de tener vigencia por la concurrencia de uno o varios de los supuestos que clasifica el artículo 32. Dice, por muerte del imputado. Obviamente, si el imputado fallece y ya señalamos que la acción penal es personalísima, pues la misma no puede, digamos,
involucrar a su familia, a sus parientes o amigos, etc. Entonces, obviamente, al morirse el imputado, la persecución penal cesa o concluye. Por amnistía, pues si digamos recordemos nosotros que la amnistía pues solo la puede decretar el Congreso de la República y básicamente es cuando el Congreso de la República emite alguna ley en donde exime de responsabilidad penal a, digamos, determinadas personas por de determinados delitos, ¿no? Y en este caso en Guatemala pues han existido algunas situaciones en las cuales el Congreso ha intentado, digamos, que no se realice persecución penal contra delitos, por ejemplo, genocidio o de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento pues esa circunstancia no ha sido factible. Por prescripción, ¿ya? Porque el tiempo transcurrido establecido en la ley pues ya no permite que la acción penal continúe porque ya el plazo que la ley estableció ya prácticamente se concluyó. Y en este sentido, pues el Código Penal, aquí podemos relacionar el artículo 101, del artículo 101 al 107 del Código, o más que todo, tal vez no al 107, sino al 111 del Código Penal, que también el Código Penal habla de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena, a partir del artículo 101 al artículo 111, que ustedes ya conocen, obviamente, por haber aprobado ya Penal 1, Penal 2 y Penal 3. Esto es solo un recordatorio. Entonces, por prescripción, pues para ver si un delito ya prescribió y no puede continuarse la investigación, hay que irse al Código Penal en los artículos relacionados y hacer la operación matemática y determinar si ya el plazo se excedió y por lo tanto, pues ya no puede haber persecución penal. Dice por el pago el máximo previsto de la pena o del multa, etcétera, vencimiento del plazo de prueba, etcétera, etcétera. Entonces el artículo 32 establece 8 supuestos por los cuales se puede dar la extinción penal, de la persecución penal. Y decíamos que este artículo tiene relación con el artículo 101 al 111 del Código Penal. Digamos, esto es en cuanto a la acción penal. ¿Preguntas, compañeros? Lick Velázquez, buenas noches. Ahí un jovencito está preguntando a las 8:45 qué es querella. Querella. Bueno, la querella es un acto introductorio. Nos vamos a adelantar un poquito para darle respuesta a la pregunta. En primer lugar, podemos decir que la querella es un acto introductorio que da inicio al proceso penal y que la querella es la facultad que, digamos, tiene la persona, el agraviado o la víctima de plantear ante el órgano jurisdiccional competente la comisión de un hecho delictivo para que el mismo sea, digamos, susceptible de investigación. Vayámonos al artículo 302 del Código Procesal Penal para darle respuesta, aunque es un tema que vamos a abordar en su momento cuando veamos los actos introductorios, que es la denuncia, la querella, la prevención policial, conocimiento de oficio y certificación de lo conducente, que son las 4 formas de iniciar un proceso penal, entre ellas la querella. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el artículo 302 no dice que es querella, pero establece los requisitos. Veamos el artículo 302, por favor. Artículo 302, querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener nombres y apellidos del querellante y, en su caso, el del representado,
su residencia, la cita del documento con que acredita su identidad. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas y la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Muchas gracias, Silvia, muy amable. Pues bien, entonces la querella prácticamente es la facultad o el derecho que tiene la víctima de promover ante la autoridad competente, en este caso un juez, el conocimiento de un hecho delictivo de la cual fue víctima para que se proceda a la investigación. Como les decía, vamos a hablar de ello más adelante. ¿Alguna otra pregunta o duda, compañeros? No, Lick, muchas gracias. Sí, Lick, gracias. Buenas noches. ¿El trabajo de los sistemas procesales, para cuándo es? Miren, no, digamos, tienen que investigarlo antes del examen, del primer examen parcial. Digamos, en la medida en que ustedes lo hagan lo más pronto, mejor, para que también no solo lo investiguen, sino también puedan estudiarlo. Y vamos a reiterar para algunos compañeros que que se incorporaron ya cuando la información se proporcionó, pues vamos a reiterar. Inicialmente indiqué que deben investigar el tema de sistemas procesales. Y los sistemas procesales, de conformidad con la doctrina, son tres: el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema mixto. De ellos ustedes tienen que investigar su historia, una historia, digamos, breve, sucinta, escueta, sin mayor complicación. La definición de cada una o cada uno de estos sistemas, sus características, sus diferencias y cuál de los tres sistemas adopta el Código Procesal Penal. Eso es en cuanto al tema de los sistemas procesales. También indiqué que la investigación no tiene punteo, sino que es parte de la actividad docente y de la actividad del estudiante, como parte de su formación. Y pues no hay plazo para entregarlo, sino el plazo ustedes prácticamente lo determinan. Lo importante es que realicen la investigación porque va a ser materia de evaluación del primer parcial. La otra información que di es que ya creo que tienen en su poder el laboratorio número 1. Ahí me preguntaban que por dónde se había enviado, creo que el compañero lo mandó por el chat de grupos. Así es, compañeros. Sí, ya lo tenemos, Lick nos lo mandó hoy. Gracias. Sí, por el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp se mandó. Entonces, para los compañeros que estaban preguntando por qué día se había remitido el laboratorio. Y por favor, analícenlo, estudienlo y sobre todo resuélvanlo. Y el día martes en clase vamos a dar un tiempo para discutirlo, para aclarar dudas y para escuchar comentarios, ¿ya? No esperen que los resuelva yo en clase, porque la idea es que ustedes interpreten, analicen y apliquen la ley. Son casos muy sencillos sobre los temas que ya vimos. El caso número 3 incluso está relacionado con el tema que abordamos esta noche, o sea, la acción penal. Entonces, por favor, analícenlo, resuélvanlo. Y pues precisamente el martes allá vamos a discutir las dudas que ustedes tengan y también pues las ampliaciones o lo que ustedes estimen pertinente.
Lo importante es empezar a practicar, aunque pues en Derecho Penal 1, 2 y 3 tuvieron ustedes la oportunidad de tener laboratorios de esta naturaleza, me imagino. Y aquí lo que vamos a hacer es relacionar el penal sustantivo con el penal adjetivo o procesal y otras leyes atinentes a los casos ahí establecidos. ¿Dudas? No, Lick, buenas noches, que descanse. Bueno, entonces les deseo un buen fin de semana, buen descanso y primero Dios nos vemos el martes.